Billonario abandonó a su esposa por una amante, pero años después la vio con trillizos en un hotel de lujo. Señor Mendoza, su reunión de las 9 está por comenzar, anunció su asistente desde la puerta. Carlos asintió sin apartar la mirada de la ventana. Gracias, Marta. Estaré allí en un momento. Dejó escapar un suspiro casi imperceptible. Desde fuera, su vida parecía perfecta. Era el CEO de Mendoza Enterprises, un conglomerado con intereses en tecnología, bienes raíces y energías renovables. Su fortuna personal se estimaba en miles de millones de euros. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, y sin embargo, se ajustó la corbata de seda frente al espejo, observando las pequeñas arrugas que comenzaban a formarse alrededor de sus ojos. A sus 45 años, Carlos Mendoza era la viva imagen del éxito, pero la soledad se reflejaba en su mirada. ¿Cuándo fue la última vez que sonreí de verdad?, se preguntó en silencio. Al salir de su oficina, pasó junto a una fotografía enmarcada, él y Elena, su esposa, en su boda 10 años atrás. Ambos sonreían, pero incluso entonces, había una distancia en sus ojos que el tiempo solo había agrandado. Carlos entró en la sala de juntas, donde un grupo de ejecutivos lo esperaba ansiosamente. Con un gesto de su mano, dio inicio a la reunión. Señores, las proyecciones para este trimestre son prometedoras, pero no podemos dormirnos en los laureles. Mientras hablaba de estrategias y adquisiciones, una parte de él se preguntaba si esto era todo lo que la vida tenía para ofrecerle. El imperio que había construido era impresionante, sí, pero ¿a qué costo? Las noches en vela, los almuerzos perdidos, las vacaciones canceladas, todo en aras del éxito. La reunión se prolongó durante horas. Cuando finalmente terminó, Carlos se aflojó la corbata y se dejó caer en su silla ejecutiva. Miró el reloj, las 7 de la tarde. Elena probablemente ya habría cenado sola, como tantas otras noches. Tomó su teléfono, dudando por un momento antes de marcar el número de su casa. Hola, la voz de Elena sonaba distante, casi fría. Soy yo, dijo Carlos, sintiendo un nudo en la garganta. Llegaré tarde otra vez. No me esperes despierta. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Como siempre, respondió Elena finalmente, antes de colgar. Carlos se quedó mirando el teléfono, sintiendo el peso de años de negligencia y distanciamiento. ¿En qué momento su matrimonio se había convertido en esto? ¿Cuándo habían dejado de ser compañeros para convertirse en dos extraños que compartían techo? Fuera, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando un espectáculo de vida y movimiento. Pero dentro de su lujosa oficina, Carlos Mendoza, el billonario más exitoso de España, se sentía más solo que nunca. Con un suspiro, volvió a sus documentos. Mañana sería otro día, otra oportunidad de aumentar su fortuna. Pero en el fondo de su corazón, una pregunta comenzaba a tomar forma: ¿valía la pena todo esto? ¿Había algo más allá del dinero y el poder que pudiera llenar el vacío que sentía en su interior? Little did he know, el destino estaba a punto de poner su vida patas arriba, ofreciéndole una respuesta a esas preguntas de la manera más inesperada posible. Elena, llamó por costumbre, aunque sabía que no obtendría respuesta. Abrió el refrigerador, encontrando una cena preparada y cubierta con plástico. Un detalle que su esposa aún mantenía, a pesar de todo. Carlos sintió una punzada de culpa mientras calentaba la comida en el microondas. Subió las escaleras con el plato en la mano, deteniéndose frente a la puerta del dormitorio principal. Dudó un momento antes de girar el pomo suavemente. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por la tenue luz de una lámpara de noche. Elena yacía en la cama, de espaldas a la puerta, su silueta apenas visible bajo las sábanas. ¿Estás despierta?, susurró Carlos. Elena se movió ligeramente, pero no respondió. Carlos se acercó y se sentó en el borde de la cama, dejando el plato en la mesita de noche. Lamento llegar tarde, otra vez, dijo, su voz cargada de remordimiento. Hubo un largo silencio antes de que Elena finalmente se girara para mirarlo. Sus ojos, otrora chispeantes de vida,
Ahora lucían apagados y cansados. Carlos, comenzó ella, su voz apenas un murmullo, ¿qué nos pasó? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada como plomo. Carlos sintió que se le formaba un nudo en la garganta. No lo sé, admitió finalmente. Supongo que nos perdimos en el camino. Elena se incorporó, apoyándose contra el cabecero de la cama. La luz de la lámpara dibujaba sombras en su rostro, acentuando las líneas de preocupación que habían aparecido con los años. Hace tiempo que ya no sé quiénes somos, Carlos. ¿Somos un matrimonio o solo dos personas que comparten una casa? Carlos sintió que cada palabra era como una daga en su corazón. Quería acercarse, tomarla en sus brazos como lo hacía años atrás, pero el abismo entre ellos parecía infranqueable. Elena, comenzó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. No necesitas decir nada, interrumpió ella, con una sonrisa triste. Tus acciones hablan más fuerte que cualquier palabra que puedas pronunciar. Se hizo un silencio tenso, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared. Carlos miró su cena, ahora fría y olvidada en la mesita de noche, un símbolo perfecto de lo que se había convertido su matrimonio. ¿Recuerdas cuando solíamos hablar durante horas?, preguntó Elena, su voz teñida de nostalgia. Teníamos tantos sueños, tantos planes. Carlos asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Los recuerdo, dijo suavemente. Queríamos cambiar el mundo. Y lo hiciste, respondió Elena. Construiste un imperio. Pero en el proceso, te perdí a ti, completó Carlos, la realización golpeándolo con fuerza. Elena extendió su mano, tocando suavemente la mejilla de Carlos. Fue un gesto pequeño, pero cargado de una intimidad que hacía tiempo no compartían. Todavía estoy aquí, susurró. Pero no. Sé por cuánto tiempo más pueda seguir así. Carlos tomó su mano, besando suavemente sus nudillos. Te prometo que voy a cambiar, dijo con fervor. Voy a ser el hombre que mereces. Elena retiró su mano lentamente, sus ojos llenos de una mezcla de amor y resignación. Las promesas son fáciles, Carlos. Es cumplirlas lo que cuenta. Se recostó nuevamente, dándole la espalda. Buenas noches, murmuró. Carlos se quedó allí sentado, contemplando la forma dormida de su esposa, sintiendo que un abismo se abría bajo sus pies. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿Era demasiado tarde para salvar lo que una vez tuvieron? Mientras se preparaba para otra noche de sueño inquieto, Carlos no podía imaginar que el destino estaba a punto de poner a prueba su matrimonio de una manera que nunca habría esperado. Una tormenta se avecinaba en el horizonte, una que amenazaba con destruir todo lo que había construido, o quizás, ofrecerle una oportunidad de redención. Una mañana de primavera, Carlos se encontraba en su oficina, revisando los últimos informes financieros cuando su asistente, Marta, entró con expresión preocupada. Señor Mendoza, ha surgido un problema con la fusión en Barcelona. El señor Ramírez insiste en que debe viajar allí inmediatamente para solucionarlo en persona. Carlos frunció el ceño, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. ¿No puede encargarse Javier? Prometía Elena que estaría en casa para cenar esta noche. Marta negó con la cabeza. El señor Ramírez fue muy claro. Dice que si no es usted quien va, cancelará el trato. Carlos suspiró profundamente, cerrando los ojos por un momento. Cuando los abrió, su mirada estaba llena de determinación. Está bien. Reserva el vuelo más temprano para mañana. Intentaré resolver esto lo más rápido posible. Esa noche, la cena con Elena fue tensa. Carlos le explicó la situación, viendo cómo la decepción se dibujaba en el rostro de su esposa. Entiendo, dijo Elena, su voz carente de emoción. El trabajo siempre viene primero, ¿no? Elena, por favor, suplicó Carlos. Sabes que esto es importante. Te prometo que volveré lo antes posible. Elena simplemente asintió, levantándose de la mesa sin decir una palabra más. Al día siguiente,
Carlos aterrizó en Barcelona, el estrés del viaje y la preocupación por su matrimonio pesando sobre él como una losa. Se dirigió directamente a las oficinas de Ramírez Corp, determinado a resolver el problema y volver a casa lo antes posible. Mientras esperaba en la recepción, una voz melodiosa llamó su atención. ¿Señor Mendoza? El señor Ramírez lo recibirá ahora. Carlos levantó la vista y se encontró con unos ojos verdes que lo dejaron sin aliento. Frente a él estaba una mujer joven, de cabello castaño y una sonrisa deslumbrante. Su placa de identificación rezaba, Lucía Vega, asistente ejecutiva. Gracias, señorita Vega, respondió Carlos, sorprendido por el repentino aleteo en su estómago. Lucía lo guió por los pasillos, su perfume dejando un rastro sutil en el aire. El señor Ramírez me ha pedido que le asista durante su estancia en Barcelona, explicó ella. Si necesita cualquier cosa, no dude en pedírmelo. Carlos asintió, tratando de mantener su compostura profesional. Aprecio su ayuda. Espero que podamos resolver este asunto rápidamente. Lucía le dedicó otra sonrisa deslumbrante antes de abrir la puerta de la sala de juntas. Estoy segura de que con su experiencia, todo se solucionará en un abrir y cerrar de ojos. Las siguientes horas se convirtieron en un torbellino de negociaciones y discusiones. Carlos se sumergió en el trabajo, agradecido por la distracción de los problemas en casa. Pero cada vez que Lucía entraba en la sala con café o documentos, sentía una chispa de algo que no había experimentado en años. Ya entrada la noche, cuando finalmente llegaron a un acuerdo, Carlos se encontró solo con Lucía en la sala de juntas, recogiendo los últimos papeles. Ha sido impresionante verlo trabajar, señor Mendoza, dijo Lucía, su voz suave en el silencio de la oficina vacía. Su reputación le precede, pero verlo en acción es otra cosa. Carlos sintió un calor subir por su cuello. Gracias, señorita Vega. Su asistencia ha sido invaluable. Sus miradas se cruzaron, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Carlos sintió un impulso casi irresistible de acercarse a ella, de tocar su mano. El sonido de su teléfono rompió el hechizo. Era un mensaje de Elena, espero que todo vaya bien. Te echo de menos. La culpa lo inundó de inmediato. ¿Qué estaba haciendo? Tenía un matrimonio que salvar en casa. Yo, debería irme, dijo apresuradamente, recogiendo sus cosas. Gracias por todo, señorita Vega. Lucía asintió, una sombra de decepción cruzando su rostro. Ha sido un placer, señor Mendoza. Espero que volvamos a vernos pronto. Mientras Carlos salía del edificio y se dirigía a su hotel, su mente era un torbellino de emociones contradictorias. El recuerdo de los ojos verdes de Lucía se mezclaba con la imagen de Elena esperándolo en casa. Sabía que debía volver a Madrid lo antes posible, pero una parte de él, una parte que creía dormida hacía mucho tiempo, anhelaba quedarse en Barcelona un poco más. Esa noche, mientras miraba el techo de su habitación de hotel, Carlos se dio cuenta de que estaba al borde de un precipicio. Las decisiones que tomara en los próximos días podrían cambiar el curso de su vida para siempre. La pregunta era, ¿tendría la fuerza para hacer lo correcto, o se dejaría llevar por la tentación de lo desconocido? Cada mañana, al entrar en la oficina, su corazón daba un vuelco al ver su sonrisa. Las largas noches de trabajo se volvían más llevaderas con su presencia, y poco a poco, la distancia entre ellos se fue acortando. Una noche, mientras revisaban unos documentos, sus manos se rozaron accidentalmente. El contacto envió una descarga eléctrica por todo el cuerpo de Carlos. Lo siento, murmuró Lucía, pero no retiró su mano. Carlos la miró a los ojos, perdiéndose en ese verde. Esmeralda. No, no lo sientas, respondió con voz ronca. El aire entre ellos se cargó de tensión. Carlos podía escuchar el latido de su propio corazón, ensordecedor en el silencio de la oficina. Sabía que estaba al borde de un precipicio, a punto de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Lucía, comenzó, pero ella lo interrumpió colocando un dedo sobre sus labios. No digas nada, susurró. Sé que estás casado.
sé que esto está mal. Pero... Sus palabras quedaron suspendidas en el aire mientras se inclinaba hacia él. Carlos sabía que debía detenerla, que debía pensar en Elena, en sus votos matrimoniales, en todo lo que había construido. Pero en ese momento, todo eso parecía tan lejano, tan insignificante comparado con el fuego que ardía en su interior. Sus labios se encontraron en un beso apasionado, años de deseo reprimido explotando en un instante. Carlos la atrajo hacia sí, perdiéndose en la sensación de su cuerpo contra el suyo. Cuando finalmente se separaron, jadeantes y con los labios hinchados, la realidad golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago. «Dios mío, ¿qué he hecho?», murmuró, pasándose una mano temblorosa por el pelo. Lucía lo miró, sus ojos brillantes de emoción y culpa. «Lo que ambos queríamos», respondió suavemente. Carlos se levantó abruptamente, necesitando poner distancia entre ellos. Esto no puede volver a suceder», dijo, aunque cada fibra de su ser gritaba lo contrario. «¿Es eso lo que realmente quieres?», preguntó Lucía, su voz cargada de emoción. Carlos cerró los ojos, luchando contra el torbellino de emociones en su interior. «No se trata de lo que quiero. Se trata de lo que es correcto». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que era una mentira. Quería a Lucía con una intensidad que lo asustaba. Quería perderse en ella, olvidar las responsabilidades, el deber, todo. «Carlos», dijo Lucía, acercándose a él. «Sé que tienes una vida en Madrid, pero, ¿y si pudieras tener algo más? ¿Algo que te haga sentir vivo de nuevo?». Sus palabras resonaron en lo más profundo de su ser. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se había sentido realmente vivo? ¿Desde que había sentido esta pasión, esta emoción? «Necesito tiempo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Necesito pensar». Lucía asintió, comprendiendo. «Toma el tiempo que necesites. Pero recuerda, la vida es demasiado corta para vivirla sin pasión». Esa noche, de vuelta en su habitación de hotel, Carlos se enfrentó al reflejo en el espejo. El hombre que le devolvía la mirada era un extraño, ojos brillantes, mejillas sonrojadas, labios aún hormigueando por el beso. Tomó su teléfono, el dedo vacilando sobre el nombre de Elena. Debería llamarla, confesarlo todo, pedir perdón. Pero, ¿realmente quería hacerlo? Con un suspiro profundo, dejó el teléfono a un lado. Mañana, se dijo. Mañana tomaría una decisión. Pero en el fondo, sabía que ya había cruzado un punto sin retorno. La pasión que había despertado Lucía era como un incendio fuera de control, y Carlos no estaba seguro de querer apagarlo. Mientras se acostaba, su mente era un torbellino de imágenes, Elena esperando en casa, Lucía en sus brazos, el imperio que había construido, la promesa de una nueva vida. ¿Qué elegiría? ¿El deber o la pasión? ¿La seguridad o la aventura? El amanecer lo encontraría aún despierto, luchando con la decisión más difícil de su vida. Una decisión que, sin saberlo, desencadenaría una serie de eventos que cambiarían su destino para siempre. Una tarde, mientras revisaba unos contratos en su despacho temporal, Lucía entró sin anunciarse, cerrando la puerta tras ella. «No podemos seguir así, Carlos», dijo, su voz temblando ligeramente. «Esta tensión me está matando». Carlos levantó la vista, sintiendo como su corazón se aceleraba. «Lo sé», respondió con voz ronca. «Pero no sé qué hacer». Lucía se acercó, sentándose en el borde del escritorio. Sus ojos verdes brillaban con determinación. «Yo sí lo sé. Necesitamos hablar de esto, de nosotros. Necesitamos ser honestos». Carlos se levantó, incapaz de permanecer sentado. Caminó hacia la ventana, observando la ciudad de Barcelona que se extendía ante él. «¿Qué quieres que te diga, Lucía? Que no puedo dejar de pensar en ti. ¿Que cada momento que paso lejos de ti es una agonía?». Se giró para mirarla, sus ojos reflejando el tormento interior. «Tengo una vida en Madrid. Una esposa, un hogar, una empresa». Lucía se levantó,
acercándose a él. Y aquí podrías tener una vida también. Conmigo. Una vida llena de pasión, de amor verdadero. Amor, repitió Carlos, su voz apenas un susurro. ¿Es eso lo que sientes por mí? Lucía tomó su rostro entre sus manos, mirándolo directamente a los ojos. Sí, Carlos. Me he enamorado de ti. Y sé que tú también sientes algo por mí. Algo real, algo profundo. Carlos cerró los ojos, dejándose envolver por su toque, por su aroma. Cuando los abrió de nuevo, su mirada estaba llena de determinación. Tienes razón. Lo que siento por ti es más fuerte que cualquier cosa que haya sentido antes. Lucía sonrió, sus ojos llenándose de lágrimas de felicidad. Pero Carlos no había terminado. Pero no puedo simplemente abandonar todo. No sería justo para Elena, ni para la empresa, ni para todas las personas que dependen de mí. La sonrisa de Lucía se desvaneció. ¿Qué estás diciendo, Carlos? Él tomó sus manos entre las suyas, besándolas suavemente. Estoy diciendo que necesito tiempo. Necesito volver a Madrid, hablar con Elena, poner mis asuntos en orden. No puedo simplemente desaparecer. Lucía retrocedió un paso, la desilusión evidente en su rostro. ¿Y qué pasa si vuelves y decides quedarte allí? ¿Qué pasa con nosotros? Carlos sintió que su corazón se partía en dos. No lo sé, Lucía. De verdad que no lo sé. Pero lo que sí sé es que no puedo seguir viviendo esta mentira. Necesito ser honesto, conmigo mismo y con todos los demás. Lucía lo miró fijamente por un largo momento, como si estuviera tratando de grabar cada detalle de su rostro en su memoria. Finalmente, asintió lentamente. Entiendo, dijo, su voz cargada de emoción. Pero necesito que sepas algo, Carlos. No voy a esperarte para siempre. Si decides volver a Madrid y quedarte allí, tendrás que vivir con esa decisión. No habrá una segunda oportunidad. Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La idea de perder a Lucía para siempre era casi insoportable. Pero sabía que ella tenía razón. No podía pedirle que pusiera su vida en espera por él. Lo entiendo, respondió, su voz apenas audible. Y lo respeto. Lucía se acercó una última vez, besándolo suavemente en los labios. Fue un beso de despedida, cargado de todo lo que podría haber sido. Adiós, Carlos, susurró contra sus labios antes de darse la vuelta y salir de la oficina. Carlos se quedó allí, inmóvil, sintiendo como si una parte de él se hubiera ido con ella. Sabía que tenía que tomar una decisión, y pronto. Volver a Madrid significaba enfrentarse a la realidad de su matrimonio fracturado, a las consecuencias de sus acciones. Pero quedarse en Barcelona, con Lucía, significaba dejarlo todo atrás, empezar de nuevo. Mientras miraba por la ventana, viendo cómo el sol se ponía sobre la ciudad, Carlos Mendoza, el hombre que siempre había tenido el control de todo, se dio cuenta de que por primera vez en su vida, no tenía idea de qué hacer. El futuro, antes tan claro y definido, ahora se extendía ante él como un vasto océano de incertidumbre. Y en algún lugar de ese océano, estaba la respuesta que buscaba. Solo esperaba tener la fuerza para encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. Al llegar a su mansión, el silencio lo recibió como un viejo amigo. Elena no estaba en casa, probablemente en alguna de sus actividades benéficas. Carlos agradeció el respiro, necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. Se sirvió un whisky y se sentó en su despacho, mirando fijamente la foto de su boda que aún adornaba su escritorio. Los rostros sonrientes de él y Elena parecían burlarse de él, recordándole todo lo que había perdido en el camino. El sonido de la puerta principal abriéndose lo sacó de sus cavilaciones. Los pasos de Elena resonaron en el pasillo, acercándose. «Carlos», llamó ella, su voz una mezcla de sorpresa y algo más, alivio. Él se levantó, preparándose para el encuentro. Elena apareció en la puerta del despacho, sus ojos escudriñando su rostro.
¿Has vuelto?, dijo simplemente. Carlos asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo empezar? ¿Cómo explicar lo inexplicable? Elena, comenzó, pero ella lo interrumpió. No, Carlos. Déjame hablar primero, dijo Elena, su voz firme pero con un temblor apenas perceptible. Mientras estabas en Barcelona, he tenido mucho tiempo para pensar. Sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio. Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Acaso Elena sospechaba algo? He llegado a una conclusión, continuó ella, acercándose. Nuestro matrimonio se ha convertido en una farsa, Carlos. Vivimos como extraños bajo el mismo techo. Y ya no puedo seguir así. El corazón de Carlos se detuvo por un momento. ¿Estaba Elena pidiendo el divorcio? La culpa lo inundó, mezclándose con un extraño sentimiento de alivio. Elena, intentó de nuevo, pero ella levantó una mano, silenciándolo. No he terminado, dijo, sus ojos brillando con una determinación que Carlos no había visto en años. He decidido que quiero luchar por nosotros, Carlos. Por lo que una vez tuvimos. Pero necesito saber si tú también quieres luchar. Si aún queda algo por lo que luchar. Las palabras de Elena lo golpearon como un puñetazo en el estómago. La imagen de Lucía apareció en su mente, sus ojos verdes llenos de promesas y posibilidades. Pero aquí estaba Elena, su compañera de tantos años, ofreciéndole una última oportunidad. Carlos se pasó una mano por el pelo, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Elena, hay algo que debo decirte, comenzó, su voz apenas un susurro. Elena lo miró, expectante, el miedo y la esperanza bailando en sus ojos. En Barcelona, Carlos tomó una respiración profunda, preparándose para las consecuencias de sus palabras. Conocía a alguien. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena dio un paso atrás, como si las palabras de Carlos la hubieran golpeado físicamente. ¿Qué estás diciendo, Carlos?, preguntó, su voz temblando. No llegó a más que un beso, continuó él, sabiendo que cada palabra era como un puñal en el corazón de Elena. Pero sentí algo que no había sentido en años. Y ahora no sé qué hacer. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Elena. ¿La amas?, preguntó, su voz apenas audible. Carlos cerró los ojos, la pregunta resonando en su mente. ¿Amaba a Lucía? ¿O era solo la emoción de algo nuevo, algo prohibido? No lo sé, respondió honestamente. Pero sé que lo que siento por ti ha cambiado. Y no sé si podemos recuperarlo. Elena lo miró fijamente, sus ojos una tormenta de emociones. Entiendo, dijo finalmente, su voz fría como el hielo. Supongo que ya has tomado tu decisión. Se dio la vuelta, dispuesta a salir del despacho, pero se detuvo en la puerta. Solo recuerda, Carlos, dijo sin mirarlo, que el dinero y la pasión no lo son todo. A veces, lo que realmente importa es lo que construyes a lo largo de los años. Con esas palabras, Elena salió, dejando a Carlos solo con sus pensamientos y el peso de sus decisiones. Mientras la noche caía sobre Madrid, Carlos Mendoza se encontró en una encrucijada. Por un lado, estaba la seguridad de lo conocido, el confort de su vida con Elena. Por el otro, la promesa de una nueva vida con Lucía, llena de pasión y posibilidades. La decisión que tomara esa noche cambiaría el curso de su vida para siempre. Y mientras miraba por la ventana, viendo las luces de la ciudad que había conquistado, Carlos se preguntó si estaba preparado para las consecuencias de su elección. Una mañana, mientras desayunaba en la terraza de su suite, su teléfono sonó. Era Javier, su abogado y amigo de confianza. Carlos, tenemos un problema, la voz de Javier sonaba tensa. Elena ha contratado a Ramón Vega como su abogado de divorcio. Carlos sintió que el mundo se detenía por un momento. Ramón Vega era conocido como el carnicero en los círculos legales, famoso por dejar a sus oponentes sin un centavo. ¿Estás seguro?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro.
Completamente, respondió Javier. Y hay más. Están preparando una demanda por infidelidad. Si esto llega a los tribunales, Carlos, será un circo mediático. Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de sus decisiones cayendo sobre él. ¿Qué opciones tenemos? Podemos intentar llegar a un acuerdo extrajudicial, sugirió Javier. Pero te advierto, no será barato. Elena está dolida y enojada. Querrá sangre. Entiendo, dijo Carlos, su mente trabajando a toda velocidad. Haz lo que sea necesario, Javier. No puedo permitirme un escándalo así. Después de colgar, Carlos se quedó mirando el horizonte de Madrid, la ciudad que había conquistado y que ahora parecía volverse contra él. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez, era Lucía. Carlos, su voz sonaba preocupada. He visto las noticias. ¿Estás bien? El corazón de Carlos dio un vuelco al escuchar su voz. Lucía, las cosas se están complicando aquí. Hubo un momento de silencio antes de que Lucía hablara de nuevo. Ven a Barcelona, Carlos. Deja todo atrás. Podemos empezar de nuevo, juntos. La oferta era tentadora. Tan tentadora que Carlos casi podía saborearla. Una nueva vida, lejos del escándalo, lejos de las expectativas. Pero... No puedo, Lucía, dijo finalmente, su voz quebrándose. No puedo simplemente huir. Tengo responsabilidades aquí, personas que dependen de mí. Entiendo, respondió Lucía, la decepción evidente en su voz. Pero recuerda lo que te dije, Carlos. No esperaré para siempre. La llamada terminó, dejando a Carlos con un vacío en el pecho. Se sentía atrapado entre dos mundos, incapaz de avanzar, incapaz de retroceder. Esa tarde, mientras caminaba por las calles de Madrid, intentando aclarar su mente, se encontró frente a la oficina de su empresa. Sin pensarlo dos veces, entró. El silencio que cayó sobre la oficina cuando entró fue ensordecedor. Podía sentir las miradas de sus empleados, una mezcla de curiosidad y juicio. Marta, su fiel asistente, se acercó a él. Señor Mendoza, no lo esperábamos hoy. Lo sé, Marta, respondió Carlos, su voz cansada pero firme. Pero necesito hablar con el equipo directivo. Ahora. Minutos después, Carlos se encontraba frente a sus ejecutivos de confianza. Hombres y mujeres que habían estado con él durante años, que habían ayudado a construir su imperio. Señores, señoras, comenzó, su voz resonando en la sala de juntas. Sé que todos han oído los rumores. Sé que mi vida personal ha puesto en peligro todo lo que hemos construido juntos. Hizo una pausa, mirando a cada uno a los ojos. Pero quiero que sepan que no me rendiré sin luchar. Esta empresa, nuestro legado, es más grande que mis errores personales. Y necesito su ayuda para salvarlo. El silencio que siguió fue tenso. Finalmente, María, su directora financiera, habló. ¿Qué necesita que hagamos, Carlos? Carlos sintió una oleada de gratitud. Necesito que trabajemos juntos para blindar la empresa contra cualquier ataque legal o mediático. Necesito que mantengamos la confianza de nuestros inversores y clientes. Y sobre todo, necesito que me digan la verdad, por dura que sea. Uno a uno, los miembros del equipo asintieron. No sería fácil, pero estaban dispuestos a luchar. Mientras salía de la oficina esa noche, Carlos sintió una mezcla de determinación y miedo. El camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos y decisiones dolorosas. Pero por primera vez en semanas, sintió que tenía un propósito. Miró hacia el cielo de Madrid, el sol poniéndose sobre la ciudad que tanto amaba. No me rendiré, susurró para sí mismo. Ni con Elena, ni con la empresa, ni conmigo mismo. El futuro era incierto, pero Carlos Mendoza estaba dispuesto a enfrentarlo, sin importar el costo. La tormenta apenas comenzaba, y él tendría que navegar por aguas turbulentas para encontrar su redención. Una tarde,
mientras revisaba documentos en su oficina temporal, recibió una llamada inesperada. Era Lucía. Carlos, su voz sonaba distante, casi fría. Necesitamos hablar. El corazón de Carlos dio un vuelco. Lucía, ¿cómo estás? Estaré en Madrid mañana, continuó ella, ignorando su pregunta. Tengo una propuesta para ti. ¿Podemos vernos? Carlos dudó por un momento. Sabía que ver a Lucía podría complicar aún más las cosas, pero la curiosidad y, sí, el deseo, fueron más fuertes. De acuerdo, respondió finalmente. ¿Dónde quieres que nos encontremos? En el Parque del Retiro, junto al lago. A las 3 de la tarde. La llamada terminó abruptamente, dejando a Carlos con una mezcla de anticipación y ansiedad. El día siguiente, Carlos llegó al parque con 15 minutos de antelación. El sol de la tarde bañaba el lago, creando destellos dorados en el agua. Mientras esperaba, su mente divagaba entre los recuerdos de Barcelona y la realidad de su situación en Madrid. Carlos. Se giró al escuchar su nombre y allí estaba ella. Lucía, tan hermosa como la recordaba, con un vestido veraniego que ondeaba suavemente con la brisa. Lucía, respondió él, su voz apenas un susurro. Es bueno verte. Ella se acercó, sus ojos verdes escudriñando su rostro. Te ves cansado, observó. Carlos sonrió débilmente. Han sido semanas difíciles. Caminaron en silencio por un momento, el sonido de sus pasos mezclándose con el murmullo del agua y el canto de los pájaros. ¿Cuál es tu propuesta?, preguntó finalmente Carlos, incapaz de soportar la tensión por más tiempo. Lucía se detuvo, girándose para mirarlo de frente. He recibido una oferta de trabajo en Nueva York, dijo sin preámbulos. Una posición importante en una multinacional. Y quiero que vengas conmigo. Carlos sintió que el mundo se detenía por un momento. ¿Qué? Piénsalo, Carlos, continuó Lucía, sus ojos brillando con entusiasmo. Un nuevo comienzo, lejos de todo esto. Podrías empezar de cero, sin el peso de tu pasado. La oferta era tentadora. Tan tentadora que Carlos podía casi saborear la libertad que prometía. Pero... Lucía, no puedo simplemente abandonarlo todo, dijo, su voz quebrada por la emoción. Mi empresa, mi vida aquí. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó Lucía, acercándose más. ¿No significó nada lo que vivimos en Barcelona? Carlos cerró los ojos, inundado por los recuerdos de su tiempo juntos. La pasión, la conexión, la sensación de estar vivo de nuevo. Significó todo, respondió finalmente, abriendo los ojos para mirarla. Pero no puedo construir un futuro sobre las ruinas de mi pasado. No sería justo para nadie, ni siquiera para nosotros. Lucía retrocedió un paso, el dolor evidente en su rostro. Entiendo, dijo suavemente. Supongo que ya has tomado tu decisión. Lucía, Ella levantó una mano, silenciándolo. No, Carlos. No digas nada más. Vine aquí con la esperanza de que eligieras un futuro conmigo. Pero veo que tu corazón sigue atado a Madrid, a tu vida aquí. Se acercó una última vez, besándolo suavemente en la mejilla. Adiós, Carlos. Espero que encuentres la felicidad que buscas. Y con eso, se dio la vuelta y se alejó, su figura perdiéndose entre los árboles del parque. Carlos se quedó allí, inmóvil, sintiendo como si una parte de él se fuera con ella. Pero al mismo tiempo, sintió una extraña sensación de paz. Por primera vez en semanas, tenía claridad. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos cálidos, Carlos tomó su teléfono y marcó un número familiar. ¿Elena? Soy yo. Creo que es hora de que hablemos. De verdad. El futuro aún era incierto, lleno de desafíos y decisiones difíciles. Pero por primera vez en mucho tiempo, Carlos Mendoza sentía que estaba en el camino correcto. La tormenta no había terminado,
pero al menos ahora podía ver un rayo de luz en el horizonte. Elena abrió la puerta, su rostro una máscara de emociones contenidas. «Pasa», dijo simplemente, haciéndose a un lado. Carlos entró, sintiendo el peso de los recuerdos en cada rincón de la casa. Se dirigieron al salón en silencio, la tensión palpable entre ellos. «¿Quieres algo de beber?», preguntó Elena, más por costumbre que por cortesía. «No, gracias», respondió Carlos, sentándose en el sofá. «Elena, yo». «Espera», lo interrumpió ella, levantando una mano. «Antes de que digas nada, necesito que sepas algo». Carlos la miró, expectante y temeroso a la vez. Elena tomó una respiración profunda antes de continuar. «Estos meses sin ti han sido difíciles, pero también esclarecedores. Me di cuenta de que nuestra relación había muerto mucho antes de que conocieras a esa mujer en Barcelona». Sus palabras golpearon a Carlos como un puñetazo en el estómago. «Elena, yo». «Déjame terminar, por favor», dijo ella, su voz temblando ligeramente. «Al principio, estaba furiosa. Quería hacerte pagar por todo. Pero luego me di cuenta de que yo también tenía parte de culpa. Nos perdimos el uno al otro hace mucho tiempo, Carlos». Carlos sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Tienes razón», admitió finalmente. «Dejé que el trabajo, el dinero, el éxito, se convirtieran en lo más importante. Te descuidé, nos descuidé». Elena asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Ambos lo hicimos. Nos convertimos en extraños viviendo bajo el mismo techo». Se hizo un silencio pesado entre ellos, cargado de años de palabras no dichas y sentimientos reprimidos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Carlos finalmente, su voz apenas un susurro. Elena lo miró directamente a los ojos. «Creo que ambos sabemos la respuesta, Carlos. Nuestro matrimonio terminó hace mucho tiempo. Es hora de aceptarlo y seguir adelante». A pesar de que una parte de él ya lo sabía, escuchar esas palabras de Elena fue como un golpe final. Carlos sintió que algo dentro de él se rompía y se liberaba al mismo tiempo. «Lo siento», dijo, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Lo siento por todo, Elena». Ella se acercó, tomando sus manos entre las suyas. «Yo también lo siento, Carlos. Por lo que fuimos y por lo que no pudimos ser». Se miraron a los ojos, y por primera vez en años, hubo una conexión real entre ellos. No era amor romántico, sino un entendimiento profundo, un reconocimiento mutuo de sus errores y su humanidad. «¿Cómo procederemos?», preguntó Carlos, secándose las lágrimas. Elena soltó sus manos suavemente. «Llamaré a mi abogado mañana. Retiraremos la demanda por infidelidad y buscaremos un acuerdo justo para ambos. Sin rencores, sin venganzas». Carlos asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. «Gracias, Elena. Por todo». Se levantó, sabiendo que era hora de irse. En la puerta, se detuvo y se giró hacia ella una última vez. «Elena, ¿crees que algún día podremos ser amigos?». Ella sonrió, una sonrisa triste pero genuina. «Tal vez, Carlos. Con el tiempo». Mientras caminaba por las calles de Madrid esa noche, Carlos sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz consigo mismo. Miró hacia el cielo estrellado de Madrid, la ciudad que había sido testigo de su ascenso, su caída y ahora, tal vez, su redención. No sabía qué le depararía el mañana, pero estaba listo para enfrentarlo, con honestidad y sin miedo. El capítulo de su vida con Elena había llegado a su fin, pero Carlos Mendoza sabía que su historia estaba lejos de terminar. Con cada paso que daba, sentía que se acercaba un poco más a la persona que realmente quería ser, libre de las cadenas del pasado y abierto a las posibilidades del futuro. Una tarde de otoño, mientras Carlos revisaba unos documentos en su oficina, su asistente Marta entró con una expresión preocupada. «Señor Mendoza, tiene una llamada»,
es la señora Elena. Carlos frunció el ceño, sorprendido. Hacía semanas que no hablaba con Elena. Gracias, Marta. La tomaré. Con cierta aprensión, levantó el teléfono. ¿Elena? ¿Está todo bien? La voz de Elena sonaba tensa, casi asustada. Carlos, necesito verte. Es urgente. El corazón de Carlos dio un vuelco. Por supuesto. ¿Dónde quieres que nos encontremos? En el café donde solíamos ir, cerca del parque. En media hora, si puedes. Estaré allí, prometió Carlos, la preocupación creciendo en su interior. 30 minutos después, Carlos entraba en el pequeño café, sus ojos buscando a Elena entre los clientes. La encontró sentada en una mesa del fondo, su rostro pálido y tenso. Elena, dijo suavemente, sentándose frente a ella. ¿Qué sucede? Ella levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza. Carlos, yo no sé cómo decirte esto. Sea lo que sea, puedes decírmelo, la animó él, tomando su mano instintivamente. Elena tomó una respiración profunda. Estoy embarazada. El mundo pareció detenerse por un momento. Carlos sintió que le faltaba el aire. ¿Qué? Pero, ¿cómo? Aquella última noche, antes de que te fueras a Barcelona, explicó Elena, su voz apenas un susurro. No me di cuenta hasta hace unas semanas. Carlos se reclinó en su silla, abrumado por la noticia. Un hijo. Un hijo con Elena, justo cuando habían decidido seguir caminos separados. ¿Estás segura?, preguntó, sabiendo que era una pregunta tonta. Elena asintió. Completamente. Tengo casi 3 meses. El silencio cayó entre ellos, pesado y cargado de implicaciones. Carlos sentía su mente girando, tratando de procesar la información. ¿Qué quieres hacer?, preguntó finalmente, su voz suave y cuidadosa. Elena lo miró directamente a los ojos. Quiero tenerlo, Carlos. Sé que complica las cosas, que nuestro divorcio está casi finalizado, pero es nuestro hijo. Carlos sintió una oleada de emociones, miedo, emoción, confusión, y sí, una chispa de alegría. Elena, yo, por supuesto que te apoyaré en lo que decidas. Es nuestro hijo, como dices. Ella soltó un suspiro de alivio. Gracias, Carlos. Tenía miedo de cómo reaccionarías. ¿Cómo podría reaccionar de otra manera?, dijo él, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Vamos a ser padres. La realidad de esas palabras los golpeó a ambos. Padres. A pesar de todo lo que habían pasado, a pesar del divorcio y los errores cometidos, la vida les estaba dando un giro inesperado. ¿Cómo vamos a hacer esto?, preguntó Elena, la preocupación evidente en su voz. Carlos apretó suavemente su mano. No lo sé, pero lo averiguaremos juntos. Paso a paso. Mientras salían del café, caminando lado a lado por las calles de Madrid, Carlos sintió una mezcla de emociones que no podía describir. El futuro, que hace solo unas horas parecía claro y definido, ahora era un lienzo en blanco lleno de posibilidades y desafíos. Miró de reojo a Elena, notando cómo inconscientemente llevaba una mano a su vientre. Un hijo. Su hijo. La vida, en su infinita sabiduría y misterio, les estaba dando una nueva oportunidad. No para volver a lo que fueron, sino para crear algo nuevo, algo mejor. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos cálidos, Carlos Mendoza se dio cuenta de que estaba al borde de la aventura más grande de su vida. Una aventura que no tenía que ver con dinero, poder o éxito empresarial, sino con algo mucho más valioso, el amor incondicional de un padre por su hijo. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y decisiones complicadas. Pero por primera vez en mucho tiempo, Carlos se sentía verdaderamente vivo, listo para enfrentar lo que viniera. Con cada paso que daban, el futuro se desplegaba ante ellos, lleno de promesas y posibilidades. Señor Mendoza,
llamó una enfermera, sacándolo de sus pensamientos. «Puede pasar ahora». Con piernas temblorosas, Carlos siguió a la enfermera por el pasillo. El sonido de sus pasos resonaba en sus oídos, mezclándose con el pitido constante de las máquinas y el murmullo lejano de voces. Cuando entró en la habitación, la visión que lo recibió lo dejó sin aliento. Elena estaba recostada en la cama, su rostro cansado pero radiante, sosteniendo no uno, sino 3 pequeños bultos en sus brazos. «Carlos», susurró ella, con lágrimas de felicidad en los ojos. «Ven a conocer a tus hijos». «¿Hijos?», repitió Carlos, acercándose con pasos vacilantes. «¿Quieres decir?» «Trillizos», confirmó Elena con una sonrisa agotada pero feliz. «2 niños y una niña». Carlos se dejó caer en la silla junto a la cama, abrumado por la emoción. Con manos temblorosas, tomó a uno de los bebés que Elena le ofrecía. «Este es Alejandro», dijo ella suavemente. «El de la derecha es Diego, y la pequeñita es Sofía». Carlos miró al pequeño ser en sus brazos, sintiendo como su corazón se expandía con un amor que nunca antes había experimentado. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas sin que pudiera contenerlas. «Son perfectos», susurró, su voz quebrada por la emoción. «Simplemente perfectos». Elena lo miró con ternura. «Lo son, ¿verdad? Nuestros pequeños milagros». Por un momento, el silencio llenó la habitación, roto solo por los suaves sonidos de los bebés. Carlos levantó la vista, encontrándose con los ojos de Elena. «Elena, yo no sé cómo vamos a hacer esto, pero te prometo que estaré aquí. Para ti, para ellos. Siempre». Ella asintió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Lo sé, Carlos. Lo haremos juntos, paso a paso». En ese momento, como si sintieran la intensidad del momento, los 3 bebés comenzaron a llorar al unísono. Carlos y Elena se miraron y, por primera vez en mucho tiempo, compartieron una risa genuina. «Bienvenidos al mundo, pequeños», dijo Carlos, inclinándose para besar suavemente la frente de cada uno de sus hijos. «Su papá y su mamá los aman más de lo que pueden imaginar». Mientras la enfermera entraba para ayudarlos con los bebés, Carlos se encontró reflexionando sobre el giro inesperado que había dado su vida. Hace apenas unos meses, pensaba que lo había perdido todo. Y ahora, de repente, tenía más de lo que jamás había soñado. Miró a Elena, que ahora dormitaba exhausta pero feliz, y a sus 3 hijos, cada uno un pequeño milagro. El futuro aún era incierto, lleno de desafíos y preguntas sin responder. ¿Cómo manejarían la crianza siendo padres separados? ¿Cómo equilibraría su vida empresarial con su nueva realidad familiar? Pero por ahora, en ese momento perfecto, nada de eso importaba. Carlos Mendoza, el hombre que una vez pensó que el dinero y el éxito eran todo lo que necesitaba, se dio cuenta de que había encontrado algo mucho más valioso, una familia, un propósito, una razón para ser mejor cada día. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, bañando la habitación del hospital con una luz dorada, Carlos hizo una promesa silenciosa a sus hijos y a sí mismo. No importaba lo que el futuro trajera, enfrentaría cada desafío con amor, coraje y determinación. Por ellos, por Elena, y por el hombre en el que quería convertirse. La vida le había dado una segunda oportunidad, y esta vez, Carlos Mendoza estaba determinado a no desperdiciarla. Con cada respiración de sus recién nacidos, sentía que un nuevo capítulo de su vida comenzaba, uno lleno de posibilidades, amor y, sobre todo, esperanza. Una tarde de verano, 5 años después del nacimiento de los trillizos, Carlos esperaba nervioso en el parque donde solía encontrarse con Elena para el intercambio semanal de los niños. Pero esta vez era diferente. Había tomado una decisión que podría cambiar todo nuevamente. «Papá», gritaron 3 vocecitas al unísono. Carlos se giró para ver a Alejandro, Diego y Sofía corriendo hacia él, con Elena caminando tranquilamente detrás. «Mis pequeños», exclamó Carlos, agachándose para abrazarlos. «¿Cómo están mis campeones?». Mientras los niños parloteaban emocionados sobre su semana, Carlos levantó la vista hacia Elena.
Ella le sonrió cálidamente, una sonrisa que aún hacía que su corazón saltara un latido. Hola, Carlos, saludó ella. Tienen mucha energía hoy. Buena suerte. Carlos rió suavemente. Gracias, la necesitaré. Hizo una pausa, reuniendo coraje. Elena, ¿podríamos hablar un momento? A solas. Ella lo miró con curiosidad, pero asintió. Niños, ¿por qué no van a jugar un rato en los columpios? Papá y yo tenemos que hablar. Una vez que los niños se alejaron, Carlos tomó una respiración profunda. Elena, he estado pensando mucho últimamente. Sobre nosotros, sobre los niños, sobre el futuro. Elena lo miró con una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Qué ocurre, Carlos? Yo, he recibido una oferta para expandir la empresa a Nueva York, dijo finalmente. Es una oportunidad increíble, pero está en Nueva York, completó Elena, su voz apenas un susurro. Carlos asintió. No puedo aceptarla. No puedo alejarme de los niños. De ti. Elena lo miró sorprendida. Carlos, no puedes rechazar una oportunidad así por nosotros. Los niños entenderían, podríamos hacer que funcione con visitas frecuentes y... No, la interrumpió suavemente. No se trata solo de eso. Elena, estos años, criando a los niños juntos, aunque separados. Me he dado cuenta de algo. ¿De qué?, preguntó ella, su voz temblando ligeramente. Carlos tomó sus manos entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. Me he dado cuenta de que nunca dejé de amarte. Que todos los errores que cometí, todas las decisiones equivocadas. No quiero repetirlas. Quiero estar aquí, contigo, con nuestros hijos. Quiero que volvamos a intentarlo. Elena lo miró, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. Carlos, yo. No sé qué decir. Hemos pasado por tanto. Lo sé, dijo él, apretando suavemente sus manos. Y entiendo si es demasiado pedir. Pero estos años me han enseñado lo que realmente importa en la vida. Y eso eres tú, nuestros hijos, nuestra familia. El silencio cayó entre ellos, roto solo por las risas lejanas de los niños. Elena cerró los ojos por un momento, como si estuviera librando una batalla interna. Cuando los abrió, Carlos vio en ellos una mezcla de miedo y esperanza. No será fácil, dijo ella finalmente. Tendremos que trabajar duro, hablar mucho, perdonar mucho. Estoy dispuesto a hacerlo, respondió Carlos con fervor. ¿Y tú? Elena lo miró por lo que pareció una eternidad. Luego, lentamente, una sonrisa comenzó a formarse en sus labios. Yo también, susurró. En ese momento, como si sintieran el cambio en el aire, los trillizos volvieron corriendo. Mamá, papá. ¿Podemos ir por un helado?, preguntó Sofía, sus ojos brillantes de emoción. Carlos y Elena se miraron, una nueva complicidad brillando en sus ojos. Claro que sí, cariño, dijo Elena. De hecho, ¿qué les parece si vamos todos juntos? Los niños gritaron de alegría, sin entender completamente el significado más profundo de ese momento. Mientras caminaban por el parque, los 5 juntos por primera vez en mucho tiempo, Carlos sintió una paz que no había experimentado en años. El futuro aún era incierto, lleno de desafíos y conversaciones difíciles. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía completo. Miró a Elena, que caminaba a su lado con Diego de la mano, y sintió que su corazón se hinchaba de amor y gratitud. La vida les había dado otra oportunidad, y esta vez, estaba determinado a no desperdiciarla. El sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, bañando el parque en tonos dorados y rosas. Para Carlos Mendoza, ese atardecer marcaba no solo el final de un día, sino el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo lleno de amor, perdón y la promesa de un futuro juntos. 10 años después de aquel día en el parque, la familia Mendoza se preparaba para unas vacaciones muy especiales.
Carlos había reservado una suite en uno de los hoteles más lujosos de Barcelona, la ciudad que una vez amenazó con destruir su matrimonio y que ahora se convertiría en el escenario de su renovación. El día de la llegada, mientras Elena organizaba el equipaje en la habitación, Carlos decidió bajar al lobby para confirmar las reservaciones para la cena. Fue entonces cuando el destino decidió jugarle una última carta. ¿Carlos? ¿Carlos Mendoza? Esa voz. Carlos se congeló, sintiendo como si el tiempo retrocediera una década. Lentamente, se giró para encontrarse cara a cara con Lucía. Lucía, respondió, su voz apenas un susurro. ¡Qué sorpresa! Ella sonrió, tan hermosa como la recordaba, pero con una madurez que el tiempo había añadido a sus facciones. El mundo es un pañuelo, ¿verdad? ¿Qué te trae por Barcelona? Carlos tragó saliva, sintiendo un torbellino de emociones. Vacaciones familiares, logró decir. Mi esposa y mis hijos están arriba. Los ojos de Lucía se abrieron con sorpresa. ¿Tu esposa? Pensé que te habías divorciado. Nos reconciliamos, explicó Carlos, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Tenemos trillizos, ¿sabes? Alejandro, Diego y Sofía. Lucía asintió lentamente, una mezcla de emociones cruzando su rostro. Me alegro por ti, Carlos. De verdad. Hubo un momento de silencio incómodo, años de ¿qué hubiera pasado si?, flotando entre ellos. ¿Y tú?, preguntó finalmente Carlos. ¿Cómo te ha ido? Lucía sonrió, una sonrisa genuina esta vez. Bien. Muy bien, de hecho. Me casé hace 5 años. Tenemos una niña, Valentina. Carlos sintió una oleada de alivio y alegría por ella. Me alegro mucho, Lucía. Te lo mereces. En ese momento, la voz de Elena resonó desde el otro lado del lobby. Carlos, cariño, ¿dónde estás? Los niños están hambrientos. Carlos se giró para ver a Elena acercándose, seguida de cerca por los trillizos, ahora de 15 años. Cuando Elena llegó a su lado, notó inmediatamente la tensión en el aire. Oh, lo siento, dijo, mirando a Lucía con curiosidad. No quería interrumpir. Carlos tomó la mano de Elena, sintiendo como el simple contacto lo anclaba al presente. Elena, esta es Lucía. Lucía, mi esposa Elena. Los ojos de Elena se abrieron con reconocimiento, pero su sonrisa no vaciló. Es un placer conocerte, Lucía, dijo con sinceridad. Lucía asintió, su mirada pasando de Carlos a Elena y luego a los niños. El placer es mío. Tienen una hermosa familia. Los trillizos, ajenos al significado más profundo del encuentro, comenzaron a quejarse de hambre nuevamente. Carlos rió suavemente, agradecido por la distracción. Bueno, será mejor que nos vayamos, dijo, mirando a Lucía una última vez. Fue bueno verte, Lucía. Te deseo lo mejor. Igualmente, Carlos, respondió ella, una sonrisa agridulce en sus labios. Que tengan unas felices vacaciones. Mientras la familia Mendoza se alejaba hacia el restaurante del hotel, Carlos sintió el ligero apretón de la mano de Elena en la suya. Se giró para mirarla, encontrando comprensión y amor en sus ojos. ¿Estás bien?, preguntó ella suavemente. Carlos asintió, sintiendo una profunda gratitud por la mujer a su lado. Más que bien, respondió, inclinándose para darle un suave beso. Estoy exactamente donde debo estar. Esa noche, mientras cenaban con vistas al mar Mediterráneo, rodeado de las risas y bromas de sus hijos, Carlos Mendoza se dio cuenta de que el encuentro con Lucía había sido más que una coincidencia. Había sido un cierre, la confirmación final de que había tomado la decisión correcta todos esos años atrás. Mirando a Elena, que reía de algo que Sofía había dicho, Carlos sintió que su corazón se hinchaba de amor. El pasado estaba donde debía estar, en el pasado. Y el futuro, brillante y lleno de promesas, estaba justo aquí, con su familia. Barcelona,
La ciudad que una vez amenazó con destruirlo todo, ahora se convertía en el escenario de su redención final. Y mientras el sol se ponía sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos, Carlos Mendoza supo con certeza que, por fin, había encontrado su verdadero lugar en el mundo. La última noche en Barcelona, mientras los trillizos dormían en su habitación contigua, Carlos se encontraba en el balcón de la suite, contemplando las luces de la ciudad. Elena se le unió, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. ¿En qué piensas, amor?, preguntó ella suavemente. Carlos suspiró, girándose para mirarla. En todo, Elena. En lo lejos que hemos llegado, en lo cerca que estuve de perderlo todo. Elena lo miró con curiosidad. ¿Esto tiene que ver con el encuentro con Lucía? En parte, admitió Carlos. Pero es más que eso. Me ha hecho pensar en el hombre que era, en el hombre que soy ahora, y en el hombre que quiero ser. ¿Y qué hombre quieres ser, Carlos?, preguntó Elena, sus ojos brillando con interés. Carlos tomó las manos de Elena entre las suyas, su mirada intensa y llena de emoción. Quiero ser alguien que deje un impacto positivo en el mundo, Elena. Alguien de quien nuestros hijos puedan estar orgullosos, no solo por el éxito empresarial, sino por las vidas que he tocado. Elena sonrió, apretando suavemente sus manos. Siempre has tenido un corazón generoso, Carlos. ¿Qué tienes en mente? Carlos tomó una respiración profunda. He estado pensando en crear una fundación. Una que se enfoque en ayudar a familias en crisis, en dar segundas oportunidades a quienes las necesitan. Como la que nosotros tuvimos. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Oh, Carlos. Es una idea maravillosa. Pero hay más, continuó Carlos, su voz temblando ligeramente. Quiero reducir mi papel en la empresa. Delegar más, pasar más tiempo con la familia y dedicarme a esta nueva misión. Elena lo miró, sorprendida. ¿Estás seguro? La empresa ha sido tu vida durante tanto tiempo. Carlos asintió, una nueva determinación brillando en sus ojos. Estoy seguro. He pasado la mayor parte de mi vida persiguiendo el éxito y el dinero. Ahora quiero perseguir algo más significativo. Elena lo abrazó fuertemente, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Estoy tan orgullosa de ti, Carlos. Y estaré a tu lado en cada paso del camino. Se quedaron así por un momento, abrazados bajo el cielo estrellado de Barcelona. Cuando finalmente se separaron, Carlos miró a Elena con una mezcla de amor y gratitud. ¿Sabes?, dijo suavemente. Hace años, cuando estuve aquí con Lucía, pensé que había encontrado una nueva vida, una nueva pasión. Pero ahora me doy cuenta de que todo lo que necesitaba, todo lo que realmente quería, siempre estuvo contigo. Elena sonrió, acariciando suavemente su mejilla. A veces tenemos que perdernos para encontrarnos, ¿no? Carlos asintió, inclinándose para besarla suavemente. Y yo te encontré, Elena. Te encontré a ti, a nuestros hijos, y ahora, finalmente, me he encontrado a mí mismo. Mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de Barcelona, Carlos y Elena permanecieron en el balcón, hablando en voz baja sobre sus planes para el futuro. Un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, Carlos veía con claridad y propósito. La ciudad que una vez había sido el escenario de su mayor crisis ahora se convertía en el lugar de su renacimiento. Y mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, bañando la ciudad en una luz dorada, Carlos Mendoza supo que este no era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo. Un capítulo en el que el éxito se mediría no en euros o acciones, sino en vidas cambiadas y segundas oportunidades otorgadas. Un capítulo en el que el verdadero legado de Carlos Mendoza no sería su imperio empresarial, sino el impacto positivo que dejaría en el mundo. Y mientras miraba a Elena, la mujer que había estado a su lado a través de todo, Carlos sintió una paz y una alegría que ningún éxito empresarial podría igualar. El futuro era brillante, lleno de promesas y posibilidades, y estaba listo para enfrentarlo con amor, compasión y un renovado sentido de propósito. Una tarde de otoño,
Carlos se encontraba en su despacho en casa, revisando los últimos detalles del plan para la fundación. El sonido de la puerta abriéndose lo sacó de sus pensamientos. «Papá, ¿tienes un momento?», preguntó Alejandro, el mayor de los trillizos, por unos minutos. Carlos sonrió, apartando los papeles. «Claro, hijo». «¿Qué sucede?». Alejandro entró, cerrando la puerta tras de sí. Su expresión era seria, casi preocupada. «Es sobre la empresa y la fundación». Carlos frunció el ceño, intrigado. «Te escucho». «Verás», comenzó Alejandro, sentándose frente a su padre. «He estado pensando mucho en lo que nos contaste sobre tus planes. Y quiero ayudar». «¿Ayudar?», repitió Carlos, sorprendido. Alejandro asintió, sus ojos brillando con determinación. «Quiero trabajar en la fundación, papá. Quiero ser parte de esto». Carlos sintió una mezcla de orgullo y preocupación. «Alejandro, eso es maravilloso, pero, ¿qué hay de tus planes de estudiar medicina?». «Ese es el punto», respondió Alejandro. «Creo que puedo hacer más bien trabajando en la fundación. Imagina combinar atención médica con apoyo social para familias necesitadas». Carlos se reclinó en su silla, estudiando a su hijo. Veía en él la misma pasión y determinación que una vez lo impulsó a construir su imperio. Pero también veía algo más, un deseo genuino de ayudar a otros. «¿Has hablado de esto con tu madre?», preguntó Carlos. Alejandro negó con la cabeza. «Quería hablarlo contigo primero. Sé lo importante que es este proyecto para ti». Carlos se levantó, rodeando el escritorio para sentarse junto a su hijo. «Alejandro, estoy increíblemente orgulloso de ti. De tu compasión, de tu visión. Pero quiero que estés seguro de esto. Es un camino difícil». «Lo sé, papá», respondió Alejandro, su voz firme. «Pero después de todo lo que has compartido con nosotros, sobre tus errores, sobre cómo encontraste tu verdadero propósito, quiero ser parte de algo más grande que yo mismo». Carlos sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Puso una mano sobre el hombro de su hijo, apretándolo suavemente. «Si esto es lo que realmente quieres, tienes todo mi apoyo». Alejandro sonrió, abrazando a su padre con fuerza. «Gracias, papá. No te defraudaré». Cuando se separaron, Carlos miró a su hijo con una mezcla de orgullo y nostalgia. «Sabes, cuando tenía tu edad, todo lo que me importaba era el éxito y el dinero. Me tomó décadas darme cuenta de lo que realmente importa en la vida. Tú, en cambio». «Tuve un buen maestro», interrumpió Alejandro, sonriendo. Carlos rió suavemente. «Un maestro que aprendió sus lecciones de la manera difícil». Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, Carlos habló. «¿Qué te parece si convocamos una reunión familiar? Podemos discutir esto con tu madre y tus hermanos». Alejandro asintió, entusiasmado. «Me parece perfecto». Mientras Alejandro salía del despacho, Carlos se quedó mirando por la ventana, reflexionando sobre el giro inesperado que había tomado su vida. Hace apenas un año, su mayor preocupación era mantener su imperio empresarial. Ahora, estaba a punto de embarcarse en una nueva aventura, con su hijo a su lado. El sol se ponía sobre Madrid, bañando la ciudad en tonos dorados y rojizos. Carlos Mendoza sintió una oleada de emoción al pensar en el futuro. Un futuro en el que su legado no sería medido en euros o acciones, sino en vidas cambiadas y esperanzas renovadas. Con una sonrisa en los labios, Carlos tomó su teléfono para llamar a Elena. Tenían mucho que discutir, muchos planes que hacer. Pero por primera vez en su vida, sentía que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. El camino por delante sería desafiante, lleno de obstáculos y momentos difíciles. Pero con su familia a su lado y un propósito claro en su corazón, Carlos Mendoza estaba listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. «Bien», comenzó Carlos, su voz firme pero cálida.
Alejandro nos ha pedido esta reunión familiar para discutir algo importante. Hijo, ¿quieres compartir tu idea con todos? Alejandro se enderezó en su asiento, sus ojos brillando con determinación. Sí, gracias papá. He estado pensando mucho en el futuro, en nuestro futuro como familia y en el legado que queremos dejar. Diego y Sofía intercambiaron miradas curiosas, mientras Elena apretaba suavemente la mano de Carlos. Quiero trabajar en la fundación, continuó Alejandro. Quiero combinar mis estudios de medicina con el trabajo social que papá ha iniciado. Creo que podemos hacer una diferencia real en la vida de las personas. El silencio que siguió fue roto por Sofía. Pero Alejandro, ¿qué hay de tu carrera como médico? Has trabajado tan duro para entrar en la facultad de medicina. Alejandro sonrió a su hermana. La medicina seguirá siendo parte de mi vida, Sofía. Pero creo que puedo hacer más bien trabajando en un contexto más amplio, ayudando a familias enteras, no solo tratando síntomas. Diego, que había permanecido en silencio hasta ahora, se inclinó hacia adelante. Yo, también he estado pensando en algo similar, dijo, sorprendiendo a todos. ¿Tú también, Diego?, preguntó Elena, sus ojos abiertos de asombro. Diego asintió. Mi especialidad en Derecho podría ser útil para la fundación. Podríamos ofrecer asesoría legal a familias que no pueden permitírselo. Carlos sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y emoción. Miró a Elena, viendo en sus ojos el mismo asombro y alegría que él sentía. Sofía, la más reservada de los tres, habló en voz baja. Yo, no estoy segura de cómo podría contribuir. Mi carrera en finanzas parece tan alejada de todo esto. Carlos se levantó, acercándose a su hija. Sofía, cariño, tu experiencia en finanzas podría ser invaluable. Una fundación necesita una gestión financiera sólida para poder ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Los ojos de Sofía se iluminaron con comprensión. No lo había pensado así. Elena, con lágrimas en los ojos, miró a sus tres hijos. Estoy tan orgullosa de todos ustedes. Han crecido para ser personas maravillosas, compasivas y con un propósito. Carlos volvió a sentarse junto a su esposa, tomando su mano. Cuando iniciamos esta fundación, Elena y yo esperábamos dejar un legado positivo. Pero nunca imaginamos que ustedes se unirían a nosotros de esta manera. Alejandro se levantó, su voz cargada de emoción. Papá, mamá, ustedes nos han enseñado el valor del trabajo duro, pero también la importancia de usar nuestros talentos para ayudar a otros. ¿Cómo no íbamos a querer ser parte de esto? Diego y Sofía asintieron, uniéndose a su hermano. Carlos miró a su familia, sintiendo una ola de emociones que amenazaba con abrumarlo. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a planear el futuro de la Fundación Mendoza? Juntos, como familia. Los cinco se unieron en un abrazo grupal, lágrimas de alegría y determinación en sus ojos. En ese momento, Carlos supo que había tomado la decisión correcta al cambiar el rumbo de su vida. No solo había salvado a su familia, sino que había inspirado a sus hijos a seguir un camino de compasión y servicio. Mientras la noche avanzaba, la familia Mendoza se sumergió en una animada discusión sobre el futuro. Ideas volaban, planes se formaban, y una nueva era comenzaba para todos ellos. Afuera, las luces de Madrid brillaban contra el cielo nocturno, como estrellas terrestres llenas de promesas. Carlos Mendoza, rodeado del amor de su familia y lleno de un renovado sentido de propósito, supo que este era solo el comienzo de su verdadero legado. El imperio que una vez construyó palidecía en comparación con lo que estaba por venir. Una fundación familiar, dedicada a cambiar vidas y ofrecer segundas oportunidades. Un legado de amor, compasión y esperanza que perduraría mucho más allá de su tiempo en este mundo. Y mientras la conversación fluía a su alrededor, Carlos cerró los ojos por un momento, agradeciendo silenciosamente por el largo y tortuoso camino que lo había llevado a este momento perfecto. El futuro era brillante, lleno de desafíos y oportunidades, y la familia Mendoza estaba lista para enfrentarlo juntos. El edificio,
Una estructura moderna y acogedora en el corazón de uno de los barrios más necesitados de Madrid, brillaba bajo el sol de la tarde. Una multitud se había reunido para la ceremonia de apertura, entre ellos familias que habían sido ayudadas por la fundación, voluntarios, y por supuesto, la familia Mendoza al completo. Carlos se acercó al podio, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y orgullo. Miró a la audiencia, sus ojos deteniéndose en Elena, que le sonreía con amor y apoyo desde la primera fila. A su lado, Alejandro, Diego y Sofía, ahora adultos en sus 30, esperaban con anticipación. Bienvenidos, comenzó Carlos, su voz resonando a través de los altavoces. Hace 20 años, cuando decidimos crear esta fundación, nunca imaginé que estaríamos aquí hoy, inaugurando nuestro 10º centro comunitario. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Este edificio es más que ladrillos y mortero. Es un símbolo de esperanza, de segundas oportunidades, de la creencia de que todos merecemos una oportunidad para construir una vida mejor. Carlos vio lágrimas en los ojos de muchos en la audiencia, y sintió que las suyas propias amenazaban con desbordarse. Pero no estoy aquí solo para celebrar un edificio, continuó. Estoy aquí para celebrar a todas las personas que han hecho esto posible. A los voluntarios incansables, a los donantes generosos, y sobre todo, a las familias valientes que han confiado en nosotros para ayudarles a reconstruir sus vidas. Su mirada se posó en una familia en particular, sentada cerca del frente. María, una madre soltera que había llegado a la fundación hace años, desesperada y sin hogar, ahora sonreía con orgullo, su hija pequeña en su regazo y un título universitario en su futuro. Y por último, pero no menos importante, dijo Carlos, su voz temblando ligeramente, quiero agradecer a mi familia. A mi esposa Elena, quien ha sido mi roca y mi inspiración. Y a mis hijos, Alejandro, Diego y Sofía, quienes no solo abrazaron esta misión, sino que la han llevado más allá de lo que jamás imaginé. Los 3 hermanos se miraron entre sí, sonriendo con una mezcla de orgullo y emoción. Hoy, continuó Carlos, no solo inauguramos un edificio. Inauguramos un nuevo capítulo en nuestra misión. Y me complace anunciar que, a partir de hoy, estaré pasando la dirección de la fundación a la siguiente generación. Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia. Elena miró a Carlos con una mezcla de sorpresa y comprensión. Alejandro, Diego, Sofía, dijo Carlos, mirando a sus hijos. Ustedes han demostrado una pasión y un compromiso inquebrantables con esta causa. Es hora de que tomen las riendas y lleven la Fundación Mendoza hacia el futuro. Los trillizos se levantaron, uniéndose a su padre en el escenario entre aplausos y vítores de la multitud. Carlos los abrazó a cada uno, lágrimas de orgullo corriendo libremente por sus mejillas. El futuro de la Fundación Mendoza está en buenas manos, dijo Carlos, su voz cargada de emoción. Y aunque Elena y yo daremos un paso atrás en la dirección diaria, seguiremos siendo parte de esta gran familia que hemos construido juntos. Mientras la ceremonia continuaba, con Alejandro, Diego y Sofía tomando turnos para hablar sobre sus visiones para el futuro de la fundación, Carlos se unió a Elena en la primera fila. ¿Estás seguro de esto?, susurró ella, tomando su mano. Carlos asintió, una sonrisa serena en su rostro. Más que nunca. Es su momento de brillar. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, bañando el nuevo centro comunitario en un cálido resplandor dorado, Carlos Mendoza sintió una paz profunda. Su viaje había sido largo y lleno de giros inesperados, pero aquí, rodeado de su familia y el legado que habían construido juntos, supo que había encontrado su verdadero propósito. El futuro era brillante, lleno de posibilidades, y aunque su papel estaba cambiando, Carlos sabía que su historia, y la historia de la Fundación Mendoza, estaba lejos de terminar. Era solo el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo. Una tarde de primavera, mientras paseaban por el Parque del Retiro, Carlos notó que Elena estaba inusualmente callada. ¿Qué pasa, amor?, preguntó, apretando suavemente su mano. Elena suspiró, deteniéndose junto a un banco. Carlos, hay algo que necesito decirte. El corazón de Carlos dio un vuelco. Después de tantos años juntos,
Podía leer la preocupación en los ojos de su esposa. ¿Qué es, Elena? Sabes que puedes decirme cualquier cosa. Ella tomó una respiración profunda. Fui al médico la semana pasada. Los resultados llegaron ayer. Carlos sintió que el mundo se detenía. Elena, por favor, dime qué está pasando. Encontraron algo, dijo ella, su voz apenas un susurro. Un tumor. En el pecho. Las palabras golpearon a Carlos como un puñetazo en el estómago. Se dejó caer en el banco, atrayendo a Elena hacia él. Oh, Dios mío, Elena. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Elena se acurrucó contra él, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. No quería preocuparte hasta que supiera algo con certeza. Y ahora tengo miedo, Carlos. Carlos la abrazó con fuerza, su mente un torbellino de emociones. Después de todo lo que habían pasado, después de haber construido una vida juntos, la idea de perder a Elena era insoportable. Te amo, susurró contra su cabello. Y vamos a enfrentar esto juntos, ¿me oyes? Juntos, como siempre lo hemos hecho. Elena asintió contra su pecho. ¿Qué les diremos a los niños? Carlos cerró los ojos, pensando en Alejandro, Diego y Sofía. En cómo esta noticia los afectaría. Les diremos la verdad. Son fuertes, Elena. Los hemos criado para ser fuertes. Nos apoyarán, ya lo verás. Se quedaron así por un largo rato, abrazados en el banco del parque, el mundo girando a su alrededor mientras ellos procesaban la noticia que cambiaría sus vidas. Finalmente, Elena se enderezó, secándose las lágrimas. Carlos, prométeme algo. Lo que sea, mi amor. Pase lo que pase, no dejes que esto detenga todo lo bueno que hemos construido. La fundación, nuestra familia, es nuestro legado. Carlos sintió que su corazón se rompía y se llenaba de amor al mismo tiempo. Te lo prometo, Elena. Lucharemos contra esto con todo lo que tenemos, y nuestro legado seguirá creciendo. Por ti, por nosotros, por todos a los que hemos ayudado y a los que aún podemos ayudar. Se levantaron del banco, manos entrelazadas, y comenzaron a caminar de vuelta a casa. El futuro, que hace solo unas horas parecía tan claro y brillante, ahora estaba lleno de incertidumbre. Pero mientras caminaban juntos bajo los árboles del retiro, Carlos Mendoza supo una cosa con certeza: enfrentarían este desafío como habían enfrentado todos los demás en su vida, con amor, coraje y determinación. El sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, bañando el parque en tonos dorados y rosados. Para Carlos y Elena, era el comienzo de una nueva batalla, una que no habían anticipado pero que estaban decididos a ganar. Mientras se alejaban por el sendero, Carlos miró a Elena, memorizando cada detalle de su rostro, la curva de su sonrisa, el brillo de sus ojos. Y en ese momento, hizo una promesa silenciosa: haría todo lo que estuviera en su poder para asegurarse de que esa sonrisa, ese brillo, nunca se desvanecieran. El camino por delante sería difícil, lleno de días oscuros y momentos de duda. Pero juntos, Carlos y Elena Mendoza estaban listos para enfrentar lo que viniera. Su historia de amor, que había sobrevivido a tantas pruebas, estaba a punto de enfrentar su mayor desafío. Y estaban determinados a superarlo, un día a la vez, con la fuerza del amor que habían cultivado durante tantos años. Una tarde, mientras Elena descansaba en su habitación del hospital después de otra agotadora sesión de quimioterapia, Carlos se encontró solo en la cafetería, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Papá? Levantó la vista para ver a Sofía, su hija menor, de pie frente a él con una taza de café en la mano. Sofía, cariño. No te esperaba hoy, dijo Carlos, forzando una sonrisa. Sofía se sentó frente a él, sus ojos llenos de preocupación. Alejandro y Diego están con mamá. Pensé que tú podrías necesitar compañía. Carlos sintió que su corazón se hinchaba de amor por su hija. Gracias, mi niña. Se quedaron en silencio por un momento, el bullicio de la cafetería a su alrededor. Papá, comenzó Sofía,
su voz temblando ligeramente. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo mantienes la esperanza? Carlos miró a su hija, viendo en ella el mismo miedo y desesperación que él sentía. Tomó su mano por encima de la mesa. No es fácil, Sofía, admitió. Hay días en que el miedo me paraliza, en que la idea de perder a tu madre me resulta insoportable. Sofía apretó su mano, lágrimas formándose en sus ojos. Pero luego, continuó Carlos, su voz cobrando fuerza, pienso en todo lo que hemos superado juntos. En cómo tu madre nunca se rindió conmigo, incluso cuando yo estaba perdido. Y sé que no puedo rendirme ahora. Pero, ¿y si? Sofía no pudo terminar la frase, el miedo demasiado grande para ponerlo en palabras. Carlos se inclinó hacia adelante, mirando a su hija directamente a los ojos. Escúchame, Sofía. No importa lo que pase, el amor de tu madre vivirá en nosotros para siempre. En ti, en tus hermanos, en cada vida que hemos tocado a través de la fundación. Ese es su legado, nuestro legado. Sofía asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Tienes razón, papá. Es solo que, tengo tanto miedo. Carlos rodeó la mesa para abrazar a su hija. Lo sé, mi niña. Yo también tengo miedo. Pero juntos somos más fuertes. Tu madre nos necesita fuertes ahora. En ese momento, Alejandro y Diego entraron en la cafetería, sus rostros serios pero determinados. Papá, Sofía, llamó Alejandro. Mamá está despierta. Quiere vernos a todos. Carlos y Sofía se levantaron, uniéndose a los hermanos. Juntos, la familia Mendoza caminó por los pasillos del hospital, unidos en su amor y su preocupación. Al entrar en la habitación de Elena, la encontraron sentada en la cama, pálida pero con una sonrisa en su rostro. Mis amores, dijo ella, extendiendo sus brazos. La familia se reunió alrededor de su cama, Carlos tomando su mano mientras los trillizos se acomodaban a su alrededor. Tengo algo que decirles, comenzó Elena, su voz débil pero llena de determinación. El doctor acaba de darme los resultados de las últimas pruebas. Carlos sintió que su corazón se detenía, el miedo amenazando con abrumarlo. Elena apretó su mano, mirándolo a los ojos antes de dirigirse a toda la familia. El tumor se ha reducido. La quimioterapia está funcionando. Un sollozo colectivo de alivio llenó la habitación. Carlos se inclinó para besar a su esposa, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Aún queda un largo camino por recorrer, continuó Elena, pero estoy lista para luchar. Con todos ustedes a mi lado, sé que puedo vencer esto. Mientras la familia Mendoza se abrazaba, llorando y riendo al mismo tiempo, Carlos miró por la ventana del hospital. El sol se ponía sobre Madrid, bañando la ciudad en un resplandor dorado que parecía prometer esperanza. El futuro aún era incierto, lleno de desafíos y obstáculos por superar. Pero en ese momento, rodeado del amor de su familia, Carlos Mendoza sintió que podían enfrentar cualquier cosa. La batalla contra el cáncer de Elena estaba lejos de terminar, pero habían ganado una importante.